Buenas ideas. Emprender es clave. Ya está aquí, señoras y señores, el gigante. El gigante con la camisa dentro del pantalón. Estamos hablando del cofundador y director ejecutivo de Huella Local, a quien nosotros modestamente le hemos agregado un guión. Es Gonzalo Vial-Luarte, nuestro querido panelista de Huella Local. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, todo bien, Roca. Disculpa la camisa, me parece que el público merece mi respeto, por eso me pongo una camisa para ellos. Estamos aptos a todos los vestuarios, para todos los vestuarios, Gonzalo. Oye, hoy hay un tema muy interesante que hemos ya deslizado en otras ocasiones aquí mismo y que ha sido un tema que se viene, que es un poco sobre lo que está pasando con los cargos, sobre todo el desafío del nuevo cargo del gobernador regional y este impacto que va a tener en el desarrollo territorial. Contextualicemos un poco este titular. Sí, bueno, hay un proceso de descentralización en marcha en Chile que es muy relevante y tenemos dos aspectos súper importantes que los vamos a tratar incluso con un profesor especialista en esta materia, don Egon Montesinos, en un ratito más. Pero tenemos a puertas la elección de gobernadores regionales. Son 90 candidatos hoy día en Chile que están postulando a ser gobernadores regionales y una expectativa cifrada en los territorios. O sea, tenemos territorios que han demandado este proceso durante 200 años. Hoy día vamos a tener por primera vez una autoridad electa, ¿cierto? Con un programa de gobierno que va a tener continuidad en 4 años. No lo van a estar removiendo porque no le sirve a Santiago, sino que va a responder efectivamente a la ciudadanía de esos territorios. Por lo tanto, hay una expectativa alta. Y un proceso de descentralización en marcha que tiene varios aspectos. Uno es administrativo, ¿cierto? ¿Qué facultades se le entregan? ¿Qué cargos nuevos se crean? Por otra parte está el político, que es la elección misma, ¿cierto? Sí. Que es un avance. Y desde el punto de vista fiscal, ¿qué presupuesto van a tener? Eso tiene distintos niveles de avance, pero vamos a tener recientemente autoridades electas y un proceso constituyente. ¿Cómo se mezclan esas dos cosas en un tema relevante? Solo para que la gente logre entender así como sintéticamente, ¿cuál es a tu juicio la atribución primordial, esencial de este cargo para el futuro? Yo diría que más que la atribución es detentar el poder del electorado. Ya. Eso es algo que hoy día no tienen los intendentes. El intendente es un representante del presidente en la región, en cambio hoy día va a haber un mandato ciudadano a otro ciudadano, ¿cierto?, que lo va a representar administrando el gobierno regional. ¿Y qué diferencia tendría, digo, para ir desglosando, qué diferencia tendría con el diputado del distrito en cuestión? Es que el diputado y el senador tienen una tarea legislativa. Lamentablemente hoy día senadores y diputados ejercen roles en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera van nominando o presentando al Poder Ejecutivo los distintos candidatos a los servicios, a las Ceremis, incluso al intendente. Entonces, de alguna manera, ellos han detentado en la sombra el poder ejecutivo en las regiones. Hoy día va a haber una autoridad que va a tener un electorado más potente que él, porque acuérdense que si tiene que sacar más de 40% de los votos para que sea electo, si no va a una segunda vuelta. Por lo tanto, vamos a tener una autoridad absolutamente representativa y a cargo del Ejecutivo en la región. Los diputados y senadores tienen una tarea legislativa, lo que pasa es que se pasan para el otro lado, entonces se adjudican lo que hace el Poder Ejecutivo, pero no es su rol. Y solamente para aclarar funciones y la diferencia con el alcalde. ¿Cuál es a tu juicio la fundamental? No, el alcalde tiene una tarea local, es una administración distinta. El gobierno regional evidentemente va a tener que tener una impronta de allanarse al trabajo con los alcaldes, ¿cierto? Que hoy día no siempre se da esa lógica, puesto que va a tener una misión, ¿cierto?, de desarrollo en el territorio comprometida en un programa. Por lo tanto, con quienes tienen que interlocutar son con las autoridades que están en el nivel inmediatamente más bajo, que son los alcaldes. Perfecto. O sea, todo es un círculo. Exactamente. Que tiene que estar muy en armonía. Un sistema que hay que aceitar. Y precisamente vamos a conversar con el profesor Egon Montesinos de cosas que vislumbramos como de posible conflictividad, porque va a haber un gobernador regional, esto es importante, y un delegado presidencial de todas maneras. ¿A quién se han ninguneado como cargo? Yo he escuchado muchas veces distintos expertos que no tienen claro el rol del delegado. Claro, pero el delegado presidencial hoy día va a tener muchas facultades en la región, va a tener a su cargo también el gabinete de la Ceremi. Por lo tanto, se vislumbra un posible conflicto entre un delegado presidencial que es de un color, porque el gobierno central lo nomina y es de un color, y tenemos un gobernador regional de otro color.
Entonces hay materias de interior que coordinar. Entonces hay que empezar a prever esos posibles conflictos y de eso vamos a conversar también. Señora, ya lo ha deslizado Gonzalo. Tenemos ya en el teléfono a un hombre que fue intendente, que se desempeñó en el cargo en la región de Los Ríos entre marzo del 2014 y marzo del 2017. Un asistente social, licenciado en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Políticas. Es el currículum que le pedimos a los entrevistados en este programa y él ha dado la media. Ha dado el ancho. Estamos con Egon Montesinos al teléfono. Egon, ¿cómo estás? Hola, Roca, ¿cierto? Justamente, te estás riendo, pero es un nombre también. Sí, eso me dijeron. ¿Cómo está, profesor? Y está aquí Gonzalo Duarte también. Muy inspirado. Hola, Gonzalo, un gusto de conversar contigo, igual Roca contigo. Gracias por esta conversa. Egon, un balance primeramente sobre cuando fuiste intendente de la región de Los Ríos. Un balance de tu cargo, cómo lo llevaste y qué conclusiones obtuviste. Bueno, mira, la palabra intendente significa burócrata leal a un rey, es de origen Borbón, y Portales la deja en el 33 en la Constitución como un símbolo de tener control sobre burócratas leales que van a estar en el territorio representando al presidente de la República para que los criollos no se levanten en armas contra el tipo de Estado que estaba impulsando Portales. Suena terrible. Estado que tenía como propósito liberar la economía y andar en función de eso y no de las autonomías territoriales. Recuerden que ya en 1851 Pedro León Gallo inicia una revolución, 1851-59, ya me confundí parece, pero Pedro León Gallo, hijo de acaudalada dueña de mina en Copiapó, contrata prácticamente 3.000 hombres para ir a derrocar al poder centralista que ya en ese entonces, 30 años después de esa constitución, ya en ese entonces había un reclamo del centralismo político. Eso se ha mantenido intacto hasta ahora. Y los intendentes somos burócratas leales a un presidente de la República, me tocó ser leal a la presidenta de la República en el sentido simbólico, e impulsar políticas que desde el nivel nacional se instauraba o se instruía que debían impulsarse en la región. Ahora bien, a mí me tocó iniciar una innovación local, regional, que no se ha hecho en ninguna otra región, que fue los famosos FRIL participativos, que no es otra cosa que la comunidad organizada, ciudadanos, dirigentes sociales, puedan decidir parte de los fondos regionales. El FRIL es una sigla que significa Fondo Regional de Iniciativa Local, son proyectos de no más de 90 millones de habitantes que se asignan de manera muy arbitraria a un alcalde. 90 millones de pesos. Claro, tú tienes 2 proyectos, tú tienes 3, tú no tienes, etcétera, y lo que hicimos acá fue básicamente que la comunidad priorizara los proyectos que se iban a financiar con ese fondo. Pero, ¿y cómo le fue a ese proyecto? Le fue bien y mal. Bien porque, como te digo, un intendente no es autónomo, es decir, cuando esta iniciativa fue tomando brillo, algunos actores políticos se incomodaron y no respaldaron, porque cuando tú ves que está siendo un poquito popular con algo que solo hacer autoridades electas y lo está haciendo un designado o designada, molesta al poder, que estaba diciendo Gonzalo muy bien. Oiga, profesor, quisiera llevarlo para profundizar un poquito en lo que viene. ¿Cuáles son las expectativas del proceso de descentralización al asumir el gobernador regional y las posibilidades de conflictos que pueda tener con el delegado presidencial? ¿Cuáles son las principales debilidades que usted ve y también las bondades de este proceso que, por cierto, nos tiene con altas expectativas a quienes creemos en un país más descentralizado? Mira, las bondades son que vamos a tener por primera vez a nivel regional una autoridad que le va a rendir cuenta a la ciudadanía y que va a durar 4 años en el cargo. Antes, en promedio, hoy los intendentes duran 1 año y medio en los cargos. ¿Qué sucede con eso? No le pueden dar conducción a la principal estrategia o instrumento de planificación regional, que es la Estrategia Regional de Desarrollo. Esa es la primera cosa, es decir, se provoca mucha especulación política sobre cuándo se va un intendente, sobre todo cuando quiere impulsar proyectos estratégicos. Muchos intendentes que quieren impulsar un proyecto, no sé, de un camino estratégico, una infraestructura estratégica, dicen, mira, no, porque este proyecto no es de interés del nivel central, este intendente se va 2 meses más, no lo pesquemos mucho. Entonces, ¿quién sufre ahí? Sufre la Estrategia Regional de Desarrollo, es decir, sufre el principal instrumento regional de desarrollo. Entonces, se va a ganar a eso. Es una tremenda virtud
tener 4 años a alguien que va a conducir el desarrollo de una región. Eso como primera cosa. Eso es infinitamente superior a lo que tenemos. Ahora bien, las atribuciones, competencias y funciones con las que va a quedar el gobernador regional evidentemente que no son suficientes, pero eso va a depender mucho de cómo lo hagan también los gobernadores y qué es lo que va a decir la constituyente ahora. El problema está en que el delegado presidencial regional que quedó ahí, cohabitando con el gobernador regional, quedó con funciones de gestión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay un artículo que dice que el delegado presidencial regional podrá hacer presente las necesidades de la región a las autoridades ministeriales competentes o temáticas que le corresponda a un CEREMI. ¿Qué significa eso? Que un delegado presidencial regional puede perfectamente irse con el Comité de Vivienda de Puchuncaví o con el Comité de Vivienda de Villa Alemana a hablar con el intendente, con el ministro de Vivienda en ese caso, claro. El CEREMI de Valparaíso, el delegado presidencial regional de Valparaíso, van a hablar con el Comité de Vivienda de Villa Alemana, con el ministro de Vivienda de Santiago, sin el gobernador, y anuncian el día lunes a las 9 de la mañana que tienen 120 subsidios para el Comité de Vivienda de Villa Alemana. Claro, eso evidentemente pone una cuota de conflicto, ¿cierto? Y de descoordinación con las prioridades, incluso que están establecidas en este programa de gobierno que van a tener que presentar los gobernadores regionales. Correcto, es decir, a menos que a un gobernador le gusta que le hagan la pega, el delegado, a muchos gobernadores eso no le va a gustar. No, por cierto. Entonces, tú, Egon, en lo que viene, ¿especulas que estas trabas, digamos, comillas, ideológicas que se pueden producir en estos cargos van a continuar? Perdón, no te alcancé a escuchar porque apareció The Doors, apareció otra vez. Mira, Jim Morrison también. Perdón, Jim Morrison. Ya. Oye, no, te preguntaba si tú sientes que estas trabas, pusimos unas gentiles comillas, ideológicas que se producen en estas interrelaciones, ¿van a continuar en esta nueva modalidad? ¿Tú ves que eso puede seguir? O sea, a lo menos 2 años van a tener los gobernadores que cohabitar con los delegados. 2 años, ¿por qué? Es el periodo donde la Constitución, yo espero, entre en vigencia en todos los ámbitos, incluido esto. Yo creo que en la Constitución, al haber escuchado a los más de 1.400 candidatos, o no a todos, pero la mayoría, a muchos candidatos, creo que a muy pocos les gusta la figura del delegado presidencial regional con estas funciones. Los que no les gusta que el delegado presidencial regional tenga esta función de coordinación y de gestión, dicen, mira, el delegado tiene que quedar, probablemente, si es que quieren que quede, como representante del presidente, pero para materias de seguridad interior, para materias de extranjería. Sí, hay que decir que incluso en los estados federales existe un delegado presidencial, pero claro, para efectos de coordinación, de materias más estratégicas de seguridad, pero no necesariamente para temas de gestión, que es lo que la gente, entiendo, va a tener la expectativa que desarrolle el gobernador regional. Precisamente queríamos ir a eso, entonces, Egon, para ir avanzando y cerrando. El proceso constituyente y la descentralización. ¿Qué podemos esperar para este proceso constituyente sobre las garantías explícitas que tenga el desarrollo territorial en Chile? ¿Podemos, un desarrollo territorial, por cierto, equilibrado, cierto, descentralizado? ¿Qué podemos esperar de este proceso constituyente a tu juicio? Mira, yo creo que vamos a tener una tensión, porque hoy día todos los candidatos se declaran descentralizacionadores. Es decir, todos están pro la descentralización, pero no se sabe muy bien si la descentralización que están promoviendo la están poniendo en el marco de un Estado federal, un Estado regional o un Estado unitario como el que tenemos. Esa es una incógnita que hay que resolver. Pero yo creo que dada la discusión y dado el perfil de los que podrían llegar, lo que se va a producir es que la gran tensión que va a haber en la constituyente sobre esta materia va a ser si garantizamos explícitamente que las regiones y los municipios tienen atribuciones fiscales, políticas y administrativas en la Constitución, es decir, una Constitución maximalista, que detalla cómo se distribuye el poder territorial a nivel regional, o vamos a tener una Constitución que va a tener una descripción mínima o minimalista sobre cómo se distribuye el poder territorial. ¿Por cuál te inclinarías tú? Sí, ¿cuál es el pálpito, Egon? Yo creo que va a haber una minimax, porque amarillismo. Fíjate tú, aquí claro, media amarilla si tú quieres, porque fíjate tú que los candidatos que van a llegar a la constituyente, a mí no me cabe duda que van a llegar candidatos pertenecientes a partidos que hoy día quieren descentralizar, pero son de centro derecha o de centro izquierda, conservadores en esta materia, que van a recibir en su momento la instrucción del partido de decir, mira, ¿sabes qué? Déjalo así, como que queremos mayor descentralización y justicia. Verá el legislador
lo que hace después. A mí me parece que ese es un camino que no debiera ser el que va a potenciar el desarrollo de las regiones. Yo me inclinaría en esta materia derechamente por una descripción maximalista. Es decir, asegurar en la Constitución que efectivamente se llegue hasta el máximo detalle en esta materia, porque tenemos una élite, y tú lo sabes muy bien, Roca. Perdona. Gonzalo Roca. Bueno, estamos aprendiendo los dos. Ya. No, tú lo sabes Perdona, muy bien, me Gonzalo y Roca, que en definitiva la élite política en Chile en general es centralista. Siempre. Izquierda y derecha. Sí, por cierto, y los años de centralismo ha hecho que parte importante de la élite también política en las regiones se vaya desapareciendo, porque si van a designar el 80% de los parlamentarios santiaguinos a las autoridades en las regiones, claramente hay una élite que se retira de la discusión y se va a la academia, y eso ha pasado también. Entonces hay que generar esa nueva élite también regional que se interese por estar en este cargo, que se interese por hacer propuestas. Yo creo que también es parte del desafío, ¿no? Totalmente, Ego, muchísimas gracias, muy interesante, y veo que como el que tú llamas min-max, como una mezcla, parece ser la tónica de lo que viene, y algo es algo, tal vez, algo es algo de momento. De todas maneras va a haber avance. O sea, yo espero que no sea minimax, pero mi olfato me dice que para allá va la cosa. Sí, no somos un país de decisiones muy radicales en Chile, Egon, va a ser muy lento. Pero fíjate que la actual Constitución le dedica casi 2 páginas al tema de las libertades. Mira. Ahí Claro. es muy máxima. Sí. Ahí Claro. es muy máxima, es decir, le dedica 2-3 páginas al tema de las libertades, los derechos, el derecho a privatizar el agua, el derecho a elegir salud y educación. O sea, en esta discusión es ideológica. Yo creo que vamos a tener dos también es cosas ahí. ideológico. Yo creo que hay dos cosas importantes con el tema de la descentralización y también el equilibrio del poder entre el Parlamento y el presidente. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo te agradezco mucho, Egon, este contacto. Ojalá podamos seguir conversando, porque después vamos a hablar también de los candidatos y las propuestas de los gobernadores regionales más adelante, que es un tema que por cierto nos interesa de aquí al 11 de marzo. Así que muchísimas gracias por el contacto y seguimos Egon, conversando sobre estos temas. Te mandamos un Muchas abrazo, gracias a ustedes. y esto queda la invitación abierta cuando se abran todas las puertas, y a que vengas personalmente también, ¿ah? Si se te hace el un abrazo PCR. desde Valdivia. Bueno, Un abrazo para allá. Un abrazo. Chau. Un abrazo, Egon, muy interesante. Oye, y él plantea su pálpito y como que lo desliza, que va a ser una discusión ideológica finalmente lo que va a venir. Y entramos a este loop eterno de... Es que lo que ocurre también ahí, ¿por qué se da esta dicotomía de una declaración de intenciones de descentralización que todos la tienen? ¿Es A mí me tocó políticamente trabajar correcto a mí decir, me yo tocó quiero trabajar en el descentralizar? Estado, en regiones. Y no había nadie que no estuviera por la descentralización. Pero yo siento que el centralismo se ejerce bidireccionalmente. Como llevamos tantos años de centralismo, también en las regiones tienden a buscar respuestas en la región metropolitana para solucionar sus problemas. Claro, ya está malcriado, sí. Claro, porque si finalmente las decisiones se están tomando aquí, si tú eres muy irreverente, si tú eres muy audaz en una decisión en la región, entonces al otro día puede que te levantes con un mensaje diciéndote, bueno, hasta aquí llegamos. Bájeme el tono, claro. O bájeme el tono. Entonces, y eso lo hemos visto en pantalla, no es una cuestión que... Pero ¿qué distancia hay, Gonzalo, de esto que es como que es un mensaje como que te puede dar réditos políticos, decir yo descentralizar siempre, a que sea real? ¿Es demasiado artificial el mensaje en la actualidad? Lo que pasa es que ¿por qué es tan importante lo que decía el profesor? ¿Cómo queda redactado, por lo menos el paraguas? Cuando hablábamos del agua la semana pasada decíamos que tiene que quedar garantizado el consumo como un derecho humano, ¿no? Sí. Tiene que estar garantizado en la Constitución. Eso sería otra frase que te gustaría que se... Por cierto, lo hablábamos la semana pasada, porque las políticas públicas que bajan después de esa declaración tienen que ser consistentes constitucionalmente con eso. Claro. Entonces, si tú declaras la creación de un Estado unitario, descentralizado o regionalista, hay distintas fórmulas, pero si tú ya lo declaras, es evidente que el Estado tiene que responder luego, en cuanto a políticas públicas, con esa declaración que enmarca la Constitución. Por lo tanto, hoy día es muy relevante que el tema esté en la palestra. Puede que sea min-max, como dice el profesor, pero ya la simple declaración obliga, ¿cierto?, a que los ministerios estén pensando permanentemente qué desconcentrar, qué descentralizar, cómo profundizar el proceso de descentralización que hoy día tenemos con esta elección de los gobernadores regionales, cómo incorporamos al mundo municipal en esta descentralización. ¿Tú notas, Gonzalo, que que haya una corriente que está más a favor de la descentralización u otra? O sea, ¿la derecha o la izquierda están ambas en el mismo camino? ¿O quizás
¿Tú notas que hay alguna tendencia que aporta más a la descentralización? Yo diría que aquí las contradicciones se dan territorialmente. Entre lado y lado. Claro, es una contradicción territorial de quién ejerce poder. Evidentemente que si tú has concentrado el poder en la región metropolitana, ir delegando, desconcentrando poder, es algo que las élites de acá no quieren. Y ¿qué es lo que hacen? Actúan con desconfianza frente a lo que puede pasar en la región. Entonces siempre el subterfugio es que no sabemos si lo van a hacer bien. Es que no está la capacidad instalada en las regiones para hacerlo. Claro. Entonces no avanzamos. Entonces, no, pidámosle más cuentas. O sea, que, ojo, lo que tú nos rindan mencionaste cuentas. también es importante, eso que tú dices, que en las mismas regiones ya como que se han acostumbrado a depender y como que han como dejado de lado. Lógico, yo trabajando en un servicio público, lo que yo vi es que el centralismo se ejerce también desde allá. Claro. O sea, muchas veces leíamos un decreto, decir ya vamos a hacer esto, y había funcionarios que te decían, no, es que preguntémosle a Santiago. No quiero embarrar. Preguntémosle a Santiago, oye, pero si estamos leyendo textualmente, no, es que la interpretación puede ser distinta. Entonces, claramente se ha generado una cultura centralista. Paternalista incluso. Exacto. Como depender. Exacto, en esta figura de ministerial, sectorial y presidencial muy fuerte. Entonces, yo creo que la elección de gobernadores regionales también abre la puerta a pensar las regiones desde ellas mismas, a generar discusión y debate, porque va a haber una autoridad que puede tomar esos desafíos y llevarlos a la práctica. ¿Has visto cuando se dice que para luchar contra el coronavirus no todo depende del gobierno, sino también el autocuidado? Ese concepto tiene que estar en las regiones también, de creérselas, de creérselas. De hecho, Roca, usemos el ejemplo del coronavirus. Hoy día tenemos medidas como la cuarentena que son homologantes para nuestro territorio. Hoy día la comuna de Chanco está en cuarentena. En la comuna de Chanco probablemente no haya ninguna reunión no familiar, digamos, en un espacio, en un restaurante, que supere las 4 o 5 personas, si uno conoce la densidad de Chanco. Es la misma medida que... El problema de los contagios de Chanco probablemente tiene que ver con que hoy día estamos en el proceso de cosecha, en los campos, ¿cierto? Son sectores agrícolas, y el traslado del temporero, de la gente, es el mismo que en los otros años. Es un problema distinto al que tiene, por cierto, la comuna de San Ramón. Claro. Y ambos están en cuarentena. Poner la lupa. O sea, entonces, claramente, ese es un problema del centralismo. Sí. Es un problema del centralismo. Casi te diría flojera. No cuesta nada ir como especificando concretamente. Pero es que el intendente de la región del Maule no tiene hoy día la misión de generar una mesa social COVID que genere medidas que sean vinculantes. Él está esperando responder a lo que dice el Ministerio de Salud y el Ministerio Interior. Oye, pero y que la tarea también es de que le crezcan a las regiones, pero que las mismas regiones empiecen a creérsela. Claro, las universidades regionales. Oye, viejo, yo también tengo derecho, yo sé lo que está pasando. Exactamente. Entrar a emplazar, qué sé yo, a generar esta discusión. Yo creo que por ahí va también, los dos. Por supuesto. Oye, muy interesante el tema, pero tú, ¿cuál es tu pálpito? El profesor dio su pálpito, ¿y cuál es tu pálpito con respecto a la descentralización? Yo creo que también, viendo las propuestas de los candidatos y sobre todo la oportunidad de que hoy día creo que la gente, a diferencia de las elecciones de parlamentarios, va a elegir personas de sus territorios para representarlos en la convención. Yo creo que esa es una lógica que... la primera expectativa que yo tengo es que eso ocurra. O sea, yo no he visto... Es un buen paso, ¿eh? Yo no he visto tantos candidatos de Santiago yéndose a postular afuera. Yeah. Cosa que pasa en las elecciones parlamentarias. Es cosa de analizar el Parlamento. Hoy día 80% de gente de Santiago. Sí, claro. Por lo tanto, yo creo que va a haber... la descentralización va a ser un eje central y va a quedar consignado, creo yo, un Estado unitario descentralizado, y eso va a significar que las políticas públicas obliguen a ir avanzando en la profundización de este proceso que ya hemos iniciado. Oye, son dos esperanzas, con la frase que puede venir con el agua y la frase que puede agregarse en la Constitución con la descentralización. Se está poniendo bonita ojalá libro de Chile. Hay esperanza. Ha estado aquí Gonzalo Vial-Luarte, el tema puesto yo porque es una cosa, se nos exige. Oye, muy interesante, mucha suerte. Ha estado Huella Local en Emprender es Clave, y despedimos con un toque de nudillos a Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roca. Nos vemos la próxima semana. Jueves. Nosotros continuamos en Emprender es Clave. Esto sigue. Estamos vivos. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave.